Sandler Training junto a Rompecabezas presentan El Ring de las Ventas, un podcast para el vendedor del siglo XXI. Bienvenidos y bienvenidas a otro round del Ring de las Ventas. Hoy tenemos el capítulo 32, Tengo miedo de vender. Wow, tremendo episodio, tremendo round que tenemos hoy día. Tengo miedo de vender. Mi nombre es Andrés Pupkin, entrenador certificado de Sandler Training hace ya más de 16 años con la metodología en el cual desarrollamos equipos comerciales para llevarlos de buenos a excelentes. Perfecto. Ariel Geria por acá, especialista en marketing digital. Soy gerente y socio de la agencia llamada Rompecabezas Digital y me pueden encontrar también en mi arielgeria.cl, en LinkedIn, en diferentes redes sociales. Así que los espero para que sigamos conversando siempre de estas temáticas que son tan interesantes. Hoy día nos toca una temática, Ariel, que es indiscutible que uno de los puntos más importantes en ventas, que es perder el miedo al rechazo. ¿Lo has escuchado alguna vez o no? Que tienes que perder el miedo al rechazo, ¿sí? Lo he escuchado sobre todo para temas de prospección. Ahí lo he escuchado también harto contigo. Ahora, hay mucha gente, es más, a mí se me rompe el corazón, Ariel, cuando alguien me dice, no, es que Andrés, que yo no sé vender. Ni siquiera lo he intentado. Entonces me dice, no, es que yo soy súper malo para vender y todavía ni siquiera he hablado con alguien. Dios mío. No, pero en verdad que es que a mí me explota la cabeza cada vez que escucho a una persona porque es un tema de actitud, es una actitud de tener miedo al fracaso, miedo a que te digan que no. Finalmente tener este miedo, vamos a ver cómo podemos romper ese miedo que muchas veces nos dificulta nuestro camino al éxito. Oye, y sepan también que el miedo es muy común en marketing. O sea, nosotros también hemos escuchado que tengo miedo a que mi plan de marketing no funcione, tengo miedo a invertir y que esta campaña no nos haga a romperla en ventas, o tengo miedo en aparecer en cámara. O sea, es muy usual que hoy día, y ya lo hemos dicho, la importancia que los gerentes de primera línea aparezcan en las cámaras, en los videos, pero existe miedo, todo el tiempo existe miedo. Siempre, el miedo al ridículo, al no sé qué van a decir de mí, que si lo voy a hacer bien o no. Entonces, a mí me encanta. Clave número 1 para perder el miedo es que tu meta debe ser tan relevante que te llame a la acción. ¿Qué quiere decir eso? No sé si tú has escuchado, a mí me encanta esta frase épica, que la he escuchado un montón de veces, que me encanta, que si tienes miedo, hazlo con miedo. ¿Sí? Buena. Que finalmente, no, es que tengo miedo a la cámara, tengo miedo a ese video seguimiento que hablamos. Pues la otra vez estaba en una capacitación y estaba hablando del video seguimiento. Recuerden, seguimiento. El 67% de las ventas se pierde por un mal seguimiento. Estamos hablando de este video seguimiento por WhatsApp. ¿Te acuerdas de ese capítulo? De usar la tecnología a tu favor. Y alguien me dijo, pero Andrés, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, me da demasiado miedo hacer eso por la cámara. Entonces nosotros tenemos que, primero, entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, lo hemos trabajado anteriormente en otros episodios, en otros rounds de este tremendo podcast, que le entregamos las mejores herramientas a ustedes, así que suscríbanse. Pero para romper el miedo, debemos agarrar una meta que sea tan relevante que te llame a la acción. Porque generalmente porque a mí me encantaría tener un plan de marketing, me encantaría tener más videos, me encantaría tener un podcast, que ya lo tengo, pero me encantaría hacer un montón de cosas, pero si mi meta no es tan relevante, no le pongo acción. No sé si a ti te ha pasado que tal vez tenías un deseo y lo dejaste ir, porque muchas veces uno tiene 125,000 buenas ideas y son todas buenas, pero ¿cuántas hacemos finalmente? Por miedo, por dilatar. Entonces no sé si te ha pasado a ti, Ariel, de que se va como fumando esa intención. Claro, que vamos dejando también al final del día todas las cosas a las que tenemos miedo o las que no queremos hacer. O sea, nosotros también hemos hablado siempre yo pongo el caso de la prospección. La prospección a mucha gente le da miedo, le da lata, pero lo dejan al final del día. Lo hablábamos en un capítulo anterior de si el día tuviera 27 horas sería súper buen vendedor. Y en el fondo, no, eso es lo primero que tenemos que partir el día,
haciendo aquellas cosas a las cuales tenemos miedo o no queremos hacer. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, siempre hay que partir con lo más difícil, ¿sí? Porque hay que sacarlo adelante, es lo que estamos hablando de ese sapo del Amazonas. Pero para romper ese miedo, de nuevo, tengo que definir mis metas. Y lo vimos en capítulos anteriores, se los quiero recordar, esta metodología que se llama SMART. Las metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y de un tiempo determinado. Entonces, fijen sus metas porque este es el gran secreto, que tampoco es tan secreto. Que dime si no es verdad, Ariel. Uno trabaja mejor por sus razones más que las razones de cualquier otra persona. Así es, así es. Entonces, quiero que por favor todos se lo graben. Las personas que nos están escuchando, nos están viendo en YouTube o en TikTok, tu meta tiene que ser tan relevante que te llame a la acción. Esa es clave, ¿ya? Pero acá la pregunta es, ¿cuánto lo deseas? ¿Cuánto deseas ser exitoso? Porque es por eso que voy a hacer una llamada más. Lo hablamos también en el capítulo anterior de la venta consultiva, que es muy importante tener este relacionamiento con los clientes. Hay veces que da una lata de hacer ese seguimiento, pero si tú quieres mantener una venta consultiva, tener relaciones, crecer las cuentas y ser exitoso en la vida y en ventas, tenemos que romper esa barrera. Y es por eso que les quiero dar a todos un tip muy importante, independiente de que, número uno, ¿sí? Entiende qué es lo que te mueve, porque uno trabaja mejor por sus razones más que las razones de cualquier otra persona. Entiende lo que te mueve, de nuevo, entiende lo que te mueve. También entiende lo que te detiene. ¿Qué quiere decir eso? Haz un listado de 5 creencias que tú tengas que son autolimitantes. ¿Ya? Por ejemplo. O sea, por ejemplo, no es que me da vergüenza porque creo que hablo mal en cámara. Me da vergüenza hablar con personas desconocidas. Una creencia que es para matar a las personas en ventas es cuando me dicen, Andrés, si yo lo llamo, yo creo que lo estoy molestando. Y yo, Dios mío, entiende de que hay personas que no van a querer hablar contigo, efectivamente. Hay personas que están esperando tu llamada. Y lo peor de todo esto es que si no lo llamas tú, Lo va a llamar un tercero. lo va a llamar la competencia. Y se va a llevar el botín completo. Totalmente. Y hay un 60% de personas que no sabe de tu producto o servicio. Por eso es que tenemos que entender de que sí, en el camino vamos a encontrar a personas que no van a querer hablar con nosotros, pero tenemos que romper ese miedo porque hay personas, porque el mercado no se detiene. Entonces, identifica esas barreras mentales para sacar este miedo. De nuevo, todo entendiendo cuánto lo deseas. Y dicho de otra manera, entonces, en el fondo, tenemos que elegir una meta que sea tan grande que ninguna excusa valga la pena. No hay excusas, me encanta. No hay excusas, es que es verdad. Porque si tú realmente deseas algo, es como... Yo no me quiero meter en relaciones porque relaciones es más difícil que marketing y venta juntos, ¿ya? Pero, sin embargo, cuando tú quieres hacer una relación es como, oye, pero ¿por qué no me llamaste? No, es que no tengo el tiempo. Cuando uno quiere algo, te haces el tiempo, ¿sí? ¿No? Esas son las realidades. Entonces, cuando tú quieres ser exitoso en el área comercial, te haces el tiempo y escuchen de nuevo, los quiero dejar a todos invitados para que puedan repasar ese round. Es que me encantó que ahora los episodios se llaman round en el ring de la pesca. Es muy bueno. Ya, pero los quiero dejar invitados al No Tengo Tiempo. Porque finalmente en tus horas sagradas de prospección voy a contactar a mis clientes, voy a juntarme con clientes, voy a hacer mi plan de visitas que es tan importante. Entonces, número 1, para eliminar ese miedo, ¿sí? Define exactamente lo que quieres llevar a cabo, ¿sí? En tus metas. Ponle acción, muy importante, para vencer ese miedo, porque como bien tú lo dices, sin excusas. Perfecto, perfecto. Vamos con la clave número 2. Misma altura de negocios. ¿Sí? Si bien ya ahora entendemos lo que nos motiva, ¿sí? Para romper el miedo de la prospección, tenemos que igual lavarnos el cerebro, ¿sí? Porque yo siempre digo, Ariel, porque alguien en su sano juicio va a querer entrar en ventas, ¿sí?
No, de verdad, porque en ventas la sociedad nos ve de lo peor, la otra vez me dijeron el mal necesario, el diablo, vende humo, vende serpiente. Dios mío, la otra vez estaba con una persona y me dijo, me dijo, ¿tú a qué te dedicas? Y yo le dije, soy vendedor profesional. Y me dijo, qué pena que solamente te alcanzó para eso. ¡Opa! Dios. Bueno, entonces para eso tenemos que tener un concepto que se llama EBS, Equal Business Status, ¿sí? Que es una sigla en inglés, que es muy importante en la filosofía de ventas Sandler y en la vida en general. Y creo que también cuando uno hace una estrategia digital o marca personal, tenemos que hablarle de tú a tú. Porque no sé si te ha pasado algunas personas que ya entran, y son vendedores, y te dicen, no, perdona, mira, no te quería molestar. No, gracias por tu tiempo. Gracias por tu tienes tiempo. 5 minutos. O el peor, gracias por existir. Nada, pero son que se van como bajando en su equal business status. Tenemos que estar en la misma altura de negocios, porque debo entender de que el no en ventas es parte de, o no en ventas es parte del juego. Ahora, De hecho, es más probable que te digan que no que a que te digan que sí. O sea, nosotros manejamos un montón de propuestas y en el fondo se cierra un 30%. Siempre hay un 70% que te dicen que no. Ahora, ese porcentaje, y me alegra que Rompecabezas está en un 30%, yo los quiero dejar a todos invitados para que tengan en su mente que el porcentaje mundial es un 10%. No te creo, mira. Es un 10%. Entonces dice que 9 de cada 10 personas te dice que no. Y esto es un juego de estadística. Entender que las ventas es un juego de estadística y entra en el Equal Business Status. Entender que son estadísticas. Entonces, por ejemplo, tenía un cliente que fue a un taller Sandler, ¿sí? Entonces, a la semana me llama y me dice, Andrés, esto no funciona. Dije, a ver, cuenta un poco más. ¿Por qué me dices eso? Me dice, no, lo que pasa es que fui a una reunión y no cerré. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que ni siquiera entró en la probabilidad de la venta. Entonces, claramente que el no es parte de la venta y lo tenemos que entender como esta misma altura de negocios, entendiendo de que tengo que tener mis KPI. Y si no te están diciendo lo suficientes no, es porque no lo estás intentando lo suficiente. Oye, me hiciste acordar que en marketing digital también pasa mucho que nosotros implementamos una campaña y a las 2 semanas esperan que los resultados vuelen. Y las campañas toman tiempo. O sea, cuando tú subes una campaña, existe un tiempo de aprendizaje de los mismos algoritmos de cada red social. O sea, si tú subes una campaña y no esperas al menos 7 días o 10 días, no hay un aprendizaje. La campaña tarda en encontrar al público objetivo, tarda en encontrar e irse maximizando, e incluso las campañas más exitosas de repente son campañas que están corriendo 3 meses, 4 meses. Entonces, es importante tomarse el tiempo, implementar bien una campaña, implementar bien una estrategia, ir midiendo e ir probando diferentes caminos. Bueno, perder el miedo también en ese cortoplacista, Claro. que yo creo que podemos hacer todo un round de cómo aguantar esta ansiedad, ¿sí? Porque a mí también me ha pasado que hago una estrategia digital y quiero ver ya, a ver cómo lo podemos ir midiendo con los KPI, pero entendiendo de que sí tenemos que ir midiendo nuestro progreso, ¿sí? Pero de nuevo, grábenselo. EBS, Equal Business Status, porque si tú no te crees el cuento, ni tu mamá se lo va a creer. Entonces, entendiendo de que las ventas son estadísticas y tenés esta misma altura de negocios, ¿sí? Vamos con el tercer punto. Aquí vamos entonces con la última clave de perder el miedo. Última clave, pero repasemos. Entonces, la primera es... Me pillaste. La primera me pillaste el concepto. Bueno, la primera es, y para que se lo graben todos, es, ¿sí?, entender de que debemos perder el miedo. Debemos perder el miedo en ventas. Porque parte de la venta es recibir los no también, ¿sí? Entonces, para eso es tener tu meta establecida y tiene que ser tan relevante que te llame a la acción. Y
tampoco poner excusas, ¿cierto? Exactamente. Que sea Entonces, tan grande para que en el fondo querer alcanzarlo y también que sea tan grande para no poner excusas para evitarlo. exacto. Entonces, la primera reflexión, entonces, número 1, para perder el miedo en ventas es y lo vamos a hacer trending topic, hashtag ¿cuánto lo deseas? Perfecto. ¿Sí? Ya. Número 2, misma Altura de negocios. Exactamente. O sea, ponerte a la misma altura. a la misma altura y entender, ¿sí?, los factores clave. ¿Sí? Que hablamos de las estadísticas de la venta, entender que no es parte de la venta, ¿sí? Eso es equal business status, ponerte a la misma altura de negocio que la otra persona y también entender que yo no le hago ningún favor a nadie en ventas, no le hago ningún favor a nadie. El proceso de ventas es un proceso de comunicación entre dos personas donde tú quieres algo y yo quiero algo, ¿sí? Y vamos con el tercer punto. Entonces, número 1, ¿cuánto lo deseas? Número 2, equal business status, misma altura de negocio y entender las métricas. Y número 3, no menor, para perder el miedo, ¿no? Porque hablamos en el Triángulo del Éxito, que los quiero dejar a todos invitados a que puedan revisar nuestra primera temporada en Spotify. Y si les gustó 5 estrellas, siempre es bienvenido. Todos los comentarios, estrellas, siempre son bienvenidos para nosotros para tener retroalimentación de ustedes. Pero que escuchen los 3 elementos del éxito, que hablamos de actitud, comportamiento y técnica. Entonces, lo que hemos hablado acá es, número 1, actitud, ¿sí? Que hablamos de hashtag cuánto lo deseas, tener tus metas claras y bien establecidas. Hablamos de técnica, que sería EBS, Equal Business Status, la misma altura de negocio y entender las métricas. Y hay un tercer elemento para alcanzar el éxito, que es el comportamiento, que es tu plan de acción. Y aquí se trata de tener entonces un plan de prospección. Un plan, exactamente un plan de prospección, porque, y acá fallan mucho los vendedores, ¿sí? Porque uno no, como que yo no he escuchado nunca te he escuchado, una persona que se despierta y te dice, uy, qué rico está el día, denme un teléfono que voy a llamar. No pasa eso, no pasa eso. Entonces, esto pasa por ser fanáticamente disciplinado, que esto tiene que ver con un tema de actitud. No lo voy a tocar el tema de actitud, pero este es tener un plan. Define tu plan al éxito. Define tu plan al éxito. Porque, de nuevo, si es que tienes miedo, hazlo con miedo. Acá hay muchas personas que me dicen, Andrés, no estoy vendiendo. ¿Sí? Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿por qué crees tú que no estás vendiendo? Empiezan y se dan una vuelta larga y me empiezan a hablar de puras excusas. Pero después mi siguiente pregunta es, ¿cuál es tu plan de prospección? Y me dicen, no tengo plan de prospección. ¿Qué es un plan de prospección? Define cuáles son aquellas actividades que debes hacer diariamente para alcanzar el éxito. Y ahí hemos conversado partiendo con bloquear las horas de prospección. Importante ponerse metas también alcanzables. Si yo soy capaz de hacer 10 llamadas, en el fondo, con 10 llamadas cierro una venta, entonces hago 10 llamadas, cerraré una venta al día o a la semana y con eso ver si es suficiente o no es suficiente. Entonces, es importante ir construyendo ese embudo, ¿cierto? En base a la meta final que nosotros queramos alcanzar, el plan de prospección que nosotros vamos a hacer. Hemos hablado también de usar las herramientas digitales para todos los temas de prospección. Si hay gente que le da terror llamar, va a tener que llamar igual. Ya estamos hablando que acá tienen que perder el miedo. Pero también existen los WhatsApp, existen los correos electrónicos, existen los mensajes de LinkedIn que también te ayudan a prospectar. O sea, lo hablábamos en otro capítulo. Recetario del éxito. Del recetario del éxito, donde podíamos nosotros tener una comunidad en LinkedIn y escribirle, oye, me acordé de ti, te interesa este servicio. O sea, podemos iniciar una conversación para no recurrir a las terribles llamadas en frío, que eso también lo hemos conversado, que eso sí que es como el cuco máximo de maldito muchos. Teléfono. El maldito teléfono. Ahí Se llama el round. Hablamos de un poco para esa llamada en frío. Existen, gracias a la tecnología, otros caminos también de contactar a los clientes. Mira, lo que pasa es que uno en venta, Ariel, siempre yo digo que uno le vende las 3 F cuando parte en ventas. Friends, Family and Fools. Amigos, familia y algunos por ahí. Lamentablemente se acaba. Y la prospección en frío debe estar en tu plan de prospección. Ahora, tiene que ser un 25% de tus acciones la llamada en frío. O sea, no puedes solamente poner
todos los huevos en una canasta, sino que lo hemos hablado incansablemente en el ring de las ventas, que es un megamix de actividades. Pero defínelas. Defínelas cuáles son aquellas actividades que vas a hacer durante el día para el logro de tus objetivos de ventas en tus momentos de prospección, porque la prospección es el oxígeno de la venta. Entonces, para ir terminando en este capítulo, este round de que hay, pierde el miedo con estos 3 puntos, sí, define exactamente cuánto lo deseas, cuánto deseas ser exitoso, o qué es lo que deseas finalmente, hashtag cuánto lo deseas. Porque nosotros les podemos dar las mejores técnicas, las mejores estrategias, pero si realmente tú no lo deseas, no le vas a poner acción. Entonces, número 1, ¿cuánto lo deseas? Número 2, misma altura de negocio. Misma altura de negocio. Entendamos que somos los gerentes generales de nuestra vida. ¿Cómo es todo eso? Está buena frase. Somos gerentes generales porque tú puedes ser parte de tu propio plan o del plan de otra persona. Entonces, define en tu mente qué es lo que quieres. Número 2, misma altura de negocio, que quiere decir de que entiende cómo hacer los KPI, entender las métricas, entender tu producto, entender de que estamos hablando de igual a igual con la persona. Y finalmente, define tu camino al éxito con un plan de prospección. Me encanta. Así que me gusta mucho, me quedo ahí con los 3, ya se me va a quedar grabado. Así que la regla del capítulo, ¿tienes una regla? Totalmente. Regla número 1 de Sandler, ¿sí? Es la número 1. Son 49 reglas. Fíjate, la número 1. Vamos a revelar en este capítulo la regla número 1 de Sandler. Sí, parte es como, hay 49 reglas de un bestseller del libro de las 49 reglas de Sandler, pero la primera es que tienes que aprender a fracasar para triunfar. Entonces, rompe el miedo. Hazlo. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo porque vas a tener este aprendizaje. Porque con cada no, existen 2 resultados favorables con cada no. El primero es una lección aprendida. Tal vez no le hiciste las preguntas, que lo vimos en el capítulo pasado de ventas consultivas. Tal vez no le hiciste la pregunta, no hiciste la relación. Tal vez, dice David Sandler, de que no hay malos prospectos, sino que hay malos vendedores. ¿Sí? Porque tú en una conversación entiendes si la persona califica o no califica, solamente que no le haces las preguntas. Pero, entonces, número 1, con cada no vamos a aprender una lección y vamos a ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo. Yo siempre digo que un no rápido en ventas es ganar. Porque finalmente no es no. Entonces, regla número 1 de Sandler, debes aprender a fallar para triunfar. Perfecto, me voy con este capítulo 32. Tengo miedo de vender, una clase magistral de ventas. Ya saben, síganos en YouTube, síganos en Spotify, en TikTok. Déjenos sus comentarios también de qué les gustaría que nosotros conversáramos los próximos capítulos. Y quién sabe también, quizás tener un invitado acá con nosotros. Lo anuncio, puede ser que podríamos traer a alguien, ¿o no? Yo creo que lo vamos a dejar en suspenso para no generar el hype, pero, equipo, para finalizar, esa frase que la escuché que me encantó. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero será épico. Así que nos vemos en el próximo round del ring de las ventas. Chao, equipo. Chao.